Vamos a ver acerca de los signos vitales y la oxigenoterapia. Antes de comenzar oxigenoterapia, ustedes tienen que conocer sobre signos vitales, ¿sí? Los valores normales, para qué sirve cada uno de ellos y cuál es el fin, ¿sí? Tenemos los signos vitales. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de los signos vitales en la persona o para qué sirven los signos vitales en la persona? ¿Para qué se los toma cuando ingresa una persona a la atención médica? Buenos días, dicen cómo está. Bueno, los signos vitales serían aquellos que nos sirven para poder conocer un poco más de cómo está la salud del paciente y en este caso poder proceder hacia algún otro tratamiento. Exacto. Para ver el estado de salud del paciente, si alguno de ellos está alterado, pues obviamente es porque presenta alguna afección, enfermedad o algún tipo de diagnóstico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los signos vitales, perdón, son cinco, ¿sí? Que tenemos que valorar siempre cuando el paciente ingresa al área hospitalaria, que son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, tensión arterial y temperatura, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno para qué nos sirve, para qué nos ayuda y cuál es cuáles son los valores normales. ¿Sí? Los signos vitales, ¿qué es lo principal que tenemos que saber de los signos vitales? Primeramente, los rangos normales o parámetros normales para que si existe una elevación, una disminución de uno de estos, pues obviamente es porque el paciente presenta alguna anomalía, alguna enfermedad o algún tipo perdón, de complicación. Perdón, chicos, ¿ya? Igualmente tenemos que ver cuáles son las causas de la alteración de los signos vitales. Debemos de tener en cuenta cuándo valorar los signos vitales de acuerdo a la indicación médica, según el estado del paciente y según las normas del establecimiento. Nosotros siempre que ingresa un paciente tomamos los signos vitales, ¿sí? Después de esto, pues obviamente con la indicación que el médico nos deja, si el médico nos dice cada hora, cada 2 horas, tenemos que seguir valorando los signos vitales. Como les dije, tenemos 5 signos vitales que son los principales y primordiales que siempre tenemos que tomar al paciente, que es la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y tensión arterial. La temperatura corporal, ¿cuál es la definición de esta? El calor que genera el organismo, que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mismo, ¿sí? El calor que nosotros producimos y el calor que perdemos. El centro termorregulador de la temperatura lo encontramos en el hipotálamo, en el sistema nervioso central. Del metabolismo de los alimentos, aproximadamente el 50% se transforma en calor. ¿Sí? Ahora vamos a ver las alteraciones de la temperatura corporal. Tenemos la hipertermia e hipotermia. Hiper siempre va a ser alto e hipo va a ser bajo. ¿Sí? Hiper siempre utilizamos en la mayoría de los signos vitales. Por ejemplo, hipertensión, hipotensión, hipertermia, hipotermia. ¿Sí? Tenemos la hipertermia o fiebre, que es la temperatura corporal elevada por sobre el valor normal. La fiebre es un síndrome que se presenta que en cuadros infecciosos, cuando el paciente presenta alguna infección, en patologías o incluso en la administración de vacunas. Los niños pequeñitos, cuando van las mamitas a hacerle poner la vacuna, ¿qué les dice el médico? A lo que llegue, por favor, le da un bañito rápido porque puede presentar fiebre, ¿sí? Porque esto es una acción que produce la vacuna. ¿Sí? Entonces, la hipertermia es la alta temperatura o que sobrepasa los valores normales. Tenemos las alteraciones de la temperatura corporal, los signos y síntomas. Al aumentar la temperatura corporal, consecuentemente, ¿qué se produce? También se asocia la temperatura con la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca. Si el paciente presenta fiebre, también aumentará la frecuencia cardíaca, aumentará también la frecuencia y profundidad de la respiración, el paciente va a respirar más rápidamente, ¿sí? Y también presenta escalofríos, ¿sí? Ustedes igual me imagino que a alguno le debió de haber dado en algún momento fiebre, creo que todos tuvimos fiebre en algún momento, que presentábamos escalofríos, aumento de la frecuencia cardíaca, no teníamos esa respiración normal que siempre lo tenemos. Además de esto, también se puede producir la piel pálida, sensación de frío, aumento de sed, ¿sí? La deshidratación leve o grave, igualmente mareo, inquietud. En el caso ya extremo,
extremo, que es en los niños pequeños, pues se producen las convulsiones. Es por eso que es muy peligroso que a un niño le dé fiebre y no sea atendido rápidamente, ¿sí? Igualmente la pérdida de apetito, malestar, debilidad y dolor muscular. Nosotros, ¿cómo bajamos la fiebre? Cuando un niño llega con fiebre, lo primero que hacemos que es bañar, un baño rápido en agua tibia para que el niño baje la fiebre y pues obviamente dar la medicación de acuerdo a la indicación médica, ¿sí? En un adulto pues es un poco más fácil porque el adulto presenta fiebre, colocamos paracetamol en vía intravenoso o si no le damos a tomar paracetamol y pues obviamente la fiebre va a ceder, ¿sí? En los niños, como les digo, es muy peligroso porque ellos pueden llegar a convulsionar. Tenemos las alteraciones de la temperatura también, que es la hipotermia. La hipertermia, que era la alza de la temperatura, y la hipotermia, que era la baja de la temperatura, ¿no es cierto? Cuando la temperatura es bajo los niveles normales. La hipotermia es la temperatura corporal central por debajo del límite inferior a la normalidad, por pérdida de calor frente a la exposición prolongada al frío o sudoración profusa. Tenemos que la hipotermia se produce cuando el paciente presenta pérdida de sangre. Esto lo llamamos como shock hipovolémico, ¿sí? Tenemos el procedimiento para realizar la toma de la temperatura. Primeramente hay que tener en cuenta tener los materiales adecuados para la misma, que son que utilizar el termómetro, que existen dos tipos de termómetro, digital y de mercurio, sí, que ojalá ya vayamos al instituto y podamos realizar una práctica de los signos vitales, porque lo importante es que ustedes sepan cuáles son los valores normales, sepan tomar los signos vitales entre ustedes, pues realizaremos un taller para que sepan con claridad cuáles son las alteraciones, ya que de acuerdo a esto, pues el paciente presenta alguna anomalía. Sí, el termómetro, como les dije, material, un papel absorbente y una hoja de registro, que es la curva de la temperatura, que igualmente les enseñaré a graficar la toma de los signos vitales. Sí, primeramente, para tomar la temperatura, tenemos que ver el área axilar del paciente que esté seca, sin sudoración, y si está sudoroso, pues obviamente limpiar con el papel absorbente, porque si colocamos de esa forma, la temperatura va a alterarse. ¿Sí? Dejamos, si el termómetro es de mercurio, dejamos reposar 3 minutos y obviamente después nos marcará la temperatura, pero si el termómetro es digital, colocamos y el mismo nos pita o nos suena cuando la temperatura ya está registrada. ¿Ya? Ahora vamos a ver acerca de la frecuencia cardíaca o el pulso. El pulso se localiza en diferentes partes, como en el pie, la mano, el cuello, y en diferentes zonas, así que ya iremos viendo igual en la parte de las siguientes diapositivas. La frecuencia de la frecuencia cardíaca se regula donde en el sistema nervioso central autónomo, que igualmente como la temperatura se regulaba en el hipotálamo, está en el sistema nervioso autónomo. Los impulsos se transmiten en la rama parasimpática hasta el nodo seno auricular, que es el marcapasos del corazón. Son las alteraciones que el corazón produce y estos impulsos reducen la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Aquí tenemos, como pueden observar, los diferentes tipos de pulso que nosotros podemos tomar. Tenemos el temporal, la carotidia, la braquial, la radial, la femoral, el popliteo y el pedial. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre dónde podemos tomar el pulso al paciente, porque no siempre le vamos a sentir solo aquí o solo aquí, sino en diferentes zonas, ¿no es cierto? Tenemos la mayoría de nosotros cuando personal de salud tomamos el pulso es en la zona radial, ¿sí? Siempre tenemos que hacerlo de una forma profunda. Los factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca son la fiebre, el ejercicio, los medicamentos, el estrés, los cambios de postura y las hemorragias, ¿sí? Como les dije, la temperatura o la alza de la temperatura, pues se asocia con la fiebre, ¿sí? Igualmente, la frecuencia cardíaca, ¿cuál puede alterar el ejercicio? Si ustedes corren, obviamente sienten las palpitaciones de su corazón más rápidas, quiere decir que la frecuencia cardíaca está elevada, ¿sí? Igualmente el uso de medicamentos, el estrés, todo esto, ¿sí? Tenemos las variaciones del pulso, ¿sí? En este, en cambio, no utilizamos hiper ni hipo, ¿sí? Sino utilizamos las de taquicardia y bradicardia. Taquicardia es cuando el pulso esté elevado y bradicardia es cuando el pulso
es menor a los 60 latidos por minuto. De igual ya vamos a ver los valores normales. Me olvidaba de decirles, en la temperatura los valores normales, ¿cuáles son? De 36.5 a 37.5 grados centígrados. Si pasa sobre esto ya se considera febrícula o hipertermia. Y si baja sobre 36.5 grados centígrados, ya se considera hipotermia, ¿sí? En cambio, en la taquicardia vemos que los latidos por minuto son elevados a los valores normales, que son 100 latidos por minuto. En cambio, en la bradicardia, nosotros vemos que los latidos son 60 latidos por minuto, son menores a 60 latidos por minuto. Igual ya vamos a ver los parámetros normales de la frecuencia cardíaca o del pulso, ¿sí? Tenemos las variaciones del pulso. El volumen del pulso es conocido también como la fuerza o amplitud del pulso, que se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido. Tenemos la disritmia o arritmia, que es el pulso con un ritmo irregular. Cuando se encuentra esta situación, se debe evaluar el pulso apical. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya existe este tipo de variaciones en el pulso, necesitamos hacer un electrocardiograma al paciente. El electrocardiograma se utiliza en pacientes que han producido un preinfarto, un infarto. ¿Por qué? Porque ya tiene alguna anomalía en su corazón, ¿sí? Tenemos que estar muy pendientes con ello. Tenemos los valores normales del pulso. En el adulto tenemos que es de 60 a 80 pulsaciones por minuto, en los niños de 90 a 130 y el recién nacido 160 pulsaciones por minuto, ¿sí? Estos son los valores normales. Tenemos que tener en cuenta que no es como en la temperatura. En la temperatura para todos, adultos, niños, adultos mayores, adolescentes, siempre va a ser los valores normales, 36.5, 37.5. Pero en cambio, en el pulso tenemos diferentes valores para cada edad. En los adultos de 60 a 80 pulsaciones, en los niños de 90 a 130 y el recién nacido 160. Si de estos valores, pues obviamente sube el pulso a 90, en los adultos, pues obviamente, ¿qué anomalía será? Taquicardia, ¿no es cierto? Y si baja, bradicardia. Taquicardia y prácticamente estaría presentando un paro cardíaco, algo así. Sí, verán, el paro cardíaco en sí, como les decía, es ya pacientes que presentan una anomalía. No siempre la elevación del pulso o cuando el pulso está superior a los 90 sería un ataque al corazón, ¿sí? Como les digo, a veces es por la fiebre, se sube la frecuencia cardíaca, cuando realizan ejercicio o cuando utilizan medicamentos o incluso los pacientes que, bueno, hay personas que utilizan drogas, obviamente la frecuencia cardíaca va a elevarse, ¿sí? Doctora, las personas adultas mayores que tienen, digamos, una preocupación o una discusión en este momento y a ellos se les toma el pulso con cuánto están saturando, ellos van a sobrepasar este rango normal que nos acaba de indicar en la tabla de 60 a 80. Sí, sí, Influye eso bastante que tenga una alteración o que haya discutido. Influye eso bastante, ¿verdad? claro, es que los adultos mayores ya tenemos que tener un poco más de cuidado, es como los niños, ¿sí? Los adultos mayores al presentar alguna discusión, obviamente se le van a alterar los signos vitales, porque ustedes saben que todo tiene correlación en el sistema o en el cuerpo humano. Sí, si el paciente adulto mayor presentara una discusión, hasta puede presentar un infarto al corazón, porque la elevación demasiado alterada o el bombeo que realiza de la sangre en entrar y salir a las aurículas y ventrículas del corazón, pues obviamente puede presentar un ataque al corazón, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. A ver, chicos, debemos de tener en cuenta que para tomar la frecuencia cardíaca, ¿por qué no tomamos con este dedo? Con el pulgar, díganme. Porque él tiene su... Ya, Porque porque ese este dedo tiene tiene pulso pulso propio. propio. Gracias. Ya, siempre tomamos con los dos dedos, ¿sí? Y siempre tenemos que realizar la toma de la frecuencia cardíaca de una manera profunda, ¿sí? Porque si no, no vamos a sentir ni a palpar. Nosotros al colocar de una manera profunda, no sé si ustedes pueden en sus casitas cada uno tomarse el pulso, buscar el pulso. Tenemos que buscar el pulso, ¿sí? ¿Qué es el pulso? Es las palpitaciones que sentimos en los dedos, ¿sí? El bombeo del corazón, cada vez que Exacto. bombea el corazón. Sí, exacto, ¿ya? Entonces, vamos a tomar con los dos dedos,
siempre apretando de una manera súper fuerte para que podamos sentir el pulso. Lo único que necesitamos para la toma de la frecuencia cardíaca o el pulso son la ayuda de nuestros dos dedos y también de un reloj que puede ser, que tiene que ser siempre con un segundero. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar el pulso en un minuto, ¿sí? Aquí tenemos ya. Los factores, como les decía, que influyen en la velocidad del pulso son el ejercicio previo, la temperatura, emociones, como les dije, pacientes o personas que utilizan drogas, hemorragias, igualmente cambio de postura, ¿sí? Ahora vamos a ver la respiración o frecuencia respiratoria. Sí, tenemos que tener en cuenta que la respiración es la inhalación y la expiración. Inhalación de oxígeno y expiración de CO2. Sí, la inhalación o inspiración se refiere a que a la entrada de aire a los pulmones. Una inspiración normal dura de 1 a 1.5 segundos y la exhalación o expiración se refiere a la respiración hacia afuera o al movimiento de gas desde los pulmones hacia la atmósfera. Una expiración normal dura de 2 a 3 segundos, ¿sí? ¿Qué era la respiración? El ingreso o inhalación de oxígeno y exhalación o expiración de CO2. ¿Sí? La respiración es el acto de respirar que comprende la captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, lo que les decía, ¿sí? Tenemos aquí que existen dos tipos de respiración, la respiración costal o torácica, como su nombre lo dice, en la caja torácica, y diafragmática o abdominal en el abdomen. Sí, la torácica implica fundamentalmente en que los músculos intercostales externos y otros músculos accesorios como los esternocleidomastoideos se ponen de manifiesto por el movimiento del tórax. La respiración diafragmático-abdominal consiste fundamentalmente en la contracción y la relajación del diafragma y se pone de manifiesto para el movimiento abdominal. Tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes son un ser único y obviamente no van a realizar el mismo tipo de respiración, ¿sí? Tenemos que ver si el paciente eleva su caja torácica o si eleva su abdomen. Siempre tenemos que, para tomar este signo vital, lo primordial, no avisarle al paciente que vamos a tomar la frecuencia respiratoria porque el paciente va a alterarse, va a empezar a respirar más rápido o no va a respirar, se va a contener la respiración. Entonces, lo mejor es colocar nuestra mano sea en la caja torácica o en el abdomen y nosotros vamos a ir contabilizando la respiración, ¿sí? ¿Cómo hacemos la valoración de la respiración? La valoración de la respiración hacemos igualmente con un reloj que tenga segundero porque contabilizamos en un minuto y cada insuflación pues obviamente va a ser una respiración, ¿sí? Y vamos contabilizando por alrededor de un minuto. Ahora, los factores que modifican la frecuencia respiratoria son el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura, aumento de la altura y medicamentos que pueden aumentar o disminuir. ¿Sí? Aquí tenemos, como les decía anteriormente, cómo realizar la toma de la respiración. Los valores normales, que es lo principal que ustedes tienen que saber, que es en adultos de 16 a 20 respiraciones por minuto, en los niños de 20 a 25 respiraciones por minuto y en los lactantes de 30 a 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Como les decía, en la temperatura los valores normales son generales, pero en la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, pues obviamente los valores van a depender de la edad, ¿sí? Ustedes tienen que saber, como el Padre Nuestro, como su nombre, los valores normales, porque si no, ustedes no van a saber si el paciente presenta alguna anomalía cuando ingrese a la casa de salud, ¿sí? La presión arterial vamos a ver a continuación. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Tenemos sistólica y diastólica. La sístole es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por la contracción del músculo cardíaco y la diástole corresponde a la relajación muscular, que es la presión que está constantemente en las arterias, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los factores que influyen en la presión arterial, que es el bombeo del corazón, resistencia periférica, cantidad de sangre circulante, elasticidad de la pared arterial, el sexo, sea masculino o femenino, pues obviamente no va a ser los mismos rangos o los mismos valores normales. Igualmente los personitas de la raza negra, pues obviamente ellos van a tener otro tipo de presiones, ¿sí? La actividad y la enfermedad, los valores normales son
tenemos que tener en cuenta que es muy diferente en la presión arterial porque ya no utilizamos solo un implemento para la toma de la presión. Utilizamos un fonendoscopio y un tensiómetro, ¿sí? Y vamos a valorar vamos a ver dos valores, ¿sí? La sístole y la diástole. Aquí podemos ver los ejemplos, ¿sí? Tenemos la presión arterial sistólica que va entre 110 a 130 como valor normal y la diastólica de 70 a 90 como valor normal. Las cifras máximas en el adulto es 140-90. ¿Qué quiere decir 140-90? Que el paciente presenta una presión de 140, presión arterial sistólica y diastólica 90 milímetros de mercurio. Siempre nosotros registramos dos valores, como les decía, no solo uno. ¿Sí? Aquí tenemos los implementos de la toma de presión arterial. Como pueden ver, les dije, aquí está el tensiómetro, que vamos a ver las partes del mismo, que tenemos el manguito de tela, la cámara de goma, aquí los valores, la válvula que aquí nosotros vamos a regular, ¿sí? Nosotros tenemos que tener cerrado para insuflar la presión, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Es que son ligeros, portátiles. Tenemos también tensiómetros digitales, pero lo más recomendable es tomar la presión manualmente al paciente, mucho más si el paciente es hipertenso, ¿sí? O la presión de él es elevada. Aquí tenemos el siguiente implemento, que es el fonendoscopio, que posee las olivas, la manguera y la campana. Las olivas que van a ir colocadas en la zona auricular de la persona, el personal de salud que tomará la presión, y la campana que va a ir colocada donde vamos a buscar el pulso, colocar nuestros dedos, buscar el pulso, colocar la campana y después vamos a ver cómo se toma la presión. Miren, aquí pueden observar, se coloca el manguito a la persona en el brazo, el médico, el personal de salud busca o localiza el pulso, cierra la perilla para insuflar, ¿sí? Y después coloca el fonendoscopio, la campana para poder escuchar las dos valores, que es la sístole y la diástole. La sístole es el sonido con mayor fuerza que vamos a escuchar y la diástole pues obviamente es el con menor fuerza que escucharemos. Obviamente esto no puedo explicarles de una mejor manera porque como les digo, lo primordial es realizar un taller que ustedes puedan palpar, tocar, escuchar y sentir los signos vitales, ¿sí? Y la Tenemos práctica, o sea, esto sería más la práctica, doctora, disculpe que le interrumpa. Sí, tendríamos Sí, que hacer o una sea, como práctica. vemos a medida de las diapositivas, o sea, nosotros tendríamos que, o sea, de ley, hacer la práctica para decir, a ver, Ujú. tiene esto, o discúlpeme, creo que aquí me di mal, o tomé mal y corregir eso. Exacto. Lo que yo intento es que ustedes ya sepan qué es hipertensión, hipotensión, qué es taquicardia, bradicardia. Yo, eso sí, cuando regresemos a la práctica, al instituto, yo tomaré una evaluación de esto, porque ustedes ya tienen que estudiar valores normales, parámetros normales, qué es la hipertensión, la hipotensión. Entonces, así va a ser más fácil realizar una práctica, ¿sí? Ahora tenemos la hipertensión, que es la elevación de la presión arterial, la que puede ser pasajera o patologías. Y la hipotensión, que es la presión arterial baja causada por pérdida de sangre, falla cardíaca, falla de la resistencia periférica. ¿Sí? Eh, como les decía, para la toma de la presión arterial tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Si el paciente es hipertenso, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al paciente que descanse 15 minutos antes de tomarle la presión, porque obviamente si el paciente viene caminando, corriendo, realizando actividad física, la presión va a alterarse, ¿sí? Las técnicas para la medición de la presión arterial, como les dije, explicar a la persona siempre que se vaya a realizar el procedimiento, la persona debe de estar sentada con el brazo apoyado a una mesa, igualmente colocar el manómetro a la altura de los ojos, como vimos en las imágenes anteriores, y además tenemos que envolver el manguito en la zona del brazo, ajustado y firme, dejando al borde inferior a 2.5 sobre el pliegue del codo, ¿sí? Ahora vamos a ver la saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea la sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Para la saturación
saturación de oxígeno nosotros tenemos el implemento que se llama saturador, que igualmente, como les digo, en la práctica espero y aspiro en los laboratorios poder realizar para que ustedes sepan cómo se mide, cuáles son los valores normales de la saturación de oxígeno, es de 90 a 100. En el saturador de oxígeno también nos marca la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es, chicos, con lo que compete a signos vitales, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de oxigenoterapia, ¿sí? A ver. No sé si puedan ver las diapositivas. Sí, doctora, ya se visualiza ya. Ya. A ver, chicos. ¿Qué era importante? Que ustedes sepan signos vitales, valores normales, cuáles son las alteraciones de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al tema de oxigenoterapia. Y es importante que sepan esto porque obviamente aquí ya, como su nombre mismo lo dice, la oxigenoterapia es cuando el paciente necesita oxígeno asistido, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la definición de la oxigenoterapia? Es el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores que las del ambiente con la finalidad de tratar o prevenir los síntomas de la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La dificultad respiratoria. ¿Sí? Tenemos que siempre que existe una diferencia en el aporte del oxígeno a los tejidos, es decir, en hipoxia celular, puede deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado, como por ejemplo las alturas, obstrucción de vías aéreas. Ustedes han de haber visto que los deportistas que realizan escalado a las montañas y todo esto siempre llevan su tanque de oxígeno porque presentan una disminución de la respiración, ¿no es cierto?, de la falta de oxígeno. Tenemos la hipovolemia y disminución de la hemoglobina. Tenemos la toxicidad que se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por 24 horas, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para la administración de oxígeno a un paciente que necesita ser asistido, ¿sí? Primeramente tiene que ser dosificado, ¿sí? ¿Qué quiere decir dosificado? Que mediante la indicación médica tenemos que administrar la cantidad de oxígeno solo que el médico nos indica, ¿sí? Controlado, humidificado y continuo. Dosificado quiere decir que la dosis a administrar se evalúa según la saturación de oxígeno y medición de gases arteriales, como les decía. Primeramente, ver que la indicación que el médico nos dé. Controlado, es necesario vigilar si los litros por minuto se corresponden con la FiO2 y humidificado, agua bidestilada, estéril y tibia. ¿Qué quiere decir humidificado? Que nosotros para la administración de oxígeno tenemos que tener en un aparatito que ya vamos a ver próximamente cuál es el nombre de este, que tiene que existir agua destilada para realizar la administración de oxígeno y continuo que la administración de oxígeno no debe de ser interrumpida hasta corregir la alteración. ¿Sí? La evaluación de la necesidad de oxígeno es la alteración del patrón respiratorio, el aumento de la frecuencia respiratoria, respiración intercostal, aleteo nasal, la disnea que es la de dificultad respiratoria, cambios y estado mental alterado, la cianosis periférica, que quiere decir cuando se tornan los labios morados, la punta de los dedos morados y la punta de los pies morados, ¿sí? Y la baja de saturación de oxígeno. Tenemos el equipo de oxigenoterapia. ¿Cuáles son este? Fuente de suministro de oxígeno, manómetro de presión, flujómetro, humidificador y sistema de administración de oxígeno, ¿sí? La fuente de administración de oxígeno, ¿cuál es? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que para administrar el oxígeno tenemos que tener todo el implemento adecuado, apropiado para la misma, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos el tanque de oxígeno, ¿sí? Que en el tanque de oxígeno obviamente van a ir colocados los diferentes implementos, ¿sí? Aquí vamos a ver el tanque de oxígeno, ¿sí? Que puede ser de manera portátil o incluso ya puede estar incorporado en las habitaciones. Tenemos el manómetro de presión, que este nos va a indicar o medir la presión a la que se administra el oxígeno desde la fuente o desde el tanque de oxígeno, ¿sí?
Igualmente tenemos que saber armar estos implementos. Aquí viene el tanque de oxígeno, aquí viene el manómetro y este es el flujómetro. El flujómetro, ¿qué nos indica? Las cantidades de oxígeno por minuto que vamos a administrar al paciente. Aquí veremos marcado como una regla que viene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con una bolita de mercurio, pues obviamente con la perilla vamos a ir subiendo, disminuyendo de acuerdo a la indicación médica. El flujómetro, que es el dispositivo, como les decía, que mide la dosis en litros por minuto de oxígenos necesarios a administrar, lo que les expliqué anteriormente. ¿Sí? El humidificador, que es un recipiente, este es el que les decía, ¿sí? Humidificar el oxígeno, ¿qué quiere decir? Este es un recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno administrado al pasar el gas a través del agua, ¿sí? Se llena en un nivel indicado, lo recomendable es colocar el agua estéril a la mitad del humidificador. Siempre, chicos, tener en cuenta que no debemos de administrar agua de la llave ni colocar agua de la llave aquí, sino agua estéril, ¿sí? Porque obviamente eso va directamente al paciente y va a afectar, ¿sí? Su objetivo es humedecer. Doctora, y puede, disculpe que le interrumpe, Sí. y puede ser el agua de botella que dicen, o sea, por ejemplo, Dasani, o sea, o Cielo, así, el agua de botella puede ser. Verás, sí puede ser en un caso, pero ya extremo, que no tengas agua destilada. Pero obviamente lo recomendable, no sé si ustedes han visto unos botecitos que dice agua destilada, otros que dice alcohol, otros que dice alcohol yodado. Entonces, Sí, le pregunto eso porque yo tengo un hermano que falleció con leucemia y él, o sea, nosotros teníamos el equipo que indicó delante del oxígeno y todo eso, entonces como nosotros no sabíamos que era agua destilada, no le poníamos agua de botella y se le ponía a 1,5 litros para que pase el oxígeno. ya, sí, es que lo recomendable, como les digo, es agua estéril o agua destilada, porque obviamente eso va a ingresar al torrente del paciente. Entonces, obviamente lo recomendable es utilizar esto. Pero como les digo, en casos ya extremos, por ejemplo, en el área más que nada pública, a veces no contamos con esto y tenemos que ver otra alternativa. Sí, porque si nosotros nos ponemos a buscar el agua destilada y no encontramos o no tenemos, pues hasta eso el paciente se nos muere, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del humidificador? Es humedecer el gas antes que llegue al paciente para evitar que se reseque la mucosa e irrite la vía aérea, ¿sí? No es que se pone el agua porque nosotros queremos o por darle lujo al paciente o porque es nuestro gusto, sino porque esto nos ayuda a humidificar o a que evitar que se reseque la mucosa, ¿sí? Y obviamente a humidificar el oxígeno para que no llegue directo ni seco a las fosas nasales, ¿sí? Aquí tenemos los sistemas de administración de oxígeno. Hay que tener en cuenta que existen dos sistemas, que es de alto flujo y de bajo flujo, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cuál se utiliza en cada uno de estos. El sistema de bajo flujo es aquel método que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe de ser tomado del medio ambiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, de acuerdo a la saturación del paciente que presente, para poder administrar el oxígeno con los diferentes implementos, ¿sí? Y el sistema de alto flujo es aquel en el cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. ¿Sí? Es decir, el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema, ¿sí? En cambio, en el de bajo flujo, como vimos, no necesariamente necesita ser automático que el paciente necesite la oxigenoterapia, sino también puede ser asistido o el paciente también puede respirar el aire del medio ambiente. En cambio, en el de bajo alto flujo es cuando el paciente ya necesita la respiración asistida o el oxígeno o realizárselo o el proceso de oxigenoterapia completo, ¿sí? En los sistemas de bajo flujo, ¿qué utilizamos? Naricera, mascarillas de oxígeno simple, mascarillas de reinhalación parcial y mascarillas de no reinhalación. Ya vamos a ir viendo cada una de estas,
¿sí? Tenemos la bigotera o naricera, que es un dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes de poca gravedad. ¿Cuáles son las ventajas de este? Es que puede ser seguro, sencillo, cómodo, permite comer y hablar, y las desventajas es que reseca las mucosas, se desaloja fácilmente. Nosotros al colocar la bigotera, lo recomendable es colocar dos esparadrapos en la parte de aquí para que se fije y no se salga. Pero a pesar de esto, sí, lo recomendable también es estar siempre pendiente del paciente, de que no se retire, de que no se le salga, porque si esto pasa, pues obviamente el paciente no va a poder realizar su recuperación pronta, ¿sí? Otra cosa, chicos, que ya veremos a continuación, ¿cuáles son los cuidados? Chequear oxígeno indicado, no administrar más de 5 litros de oxígeno. Si nosotros en la bigotera solo podemos administrar hasta 5 litros, cuando el médico nos dice administrar a 5 litros oxígeno al paciente. Entonces nosotros cogemos, ponemos la bigotera, hasta 5 litros podemos administrar y siempre estar vigilando, ¿sí? O chequear la saturación del oxígeno del paciente, si ha aumentado o todavía continúa bajo o ha disminuido, ¿sí? La mascarilla simple, que es un dispositivo de plástico con orificios laterales que permite la entrada libre del aire ambiental. Tenemos las ventajas, que es el método cómodo, no produce sequedad de mucosas. Las desventajas es que el paciente ya no puede comer, ya no puede hablar, porque obviamente la mascarilla simple va a cubrir toda la vía aérea, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, que son aquí en la parte de las orejas del paciente que se va a formar, realizar aseo nasal y bucal siempre, tanto en bigotera como en mascarilla simple, hacíamos las fosas nasales, la zona bucal igualmente porque va a presentar resequedad. ¿Sí? Aquí tenemos la mascarilla de reinhalación o recirculación parcial de oxígeno con reservorio. Como pueden ver aquí, esta bolsita se denomina reservorio. Sí, chicos, es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio en su extremo inferior, ¿sí? ¿Qué quiere decir reservorio? Que en esta fundita o en esta bolsita se va a reservar oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente por medio de la mascarilla inspire solo lo que él necesita, ¿sí? Tenemos también las mascarillas de no reinhalación, que son similares a las de reinhalación parcial o de reservorio, pero tienen una válvula unidireccional entre la bolsa y la mascarilla, aquí, ¿sí? Que evita que el aire expirado retorne a la bolsa, por lo tanto el CO2 no entra a la bolsa. Debe de tener un flujo mínimo de 10 litros por minuto, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados? No utilizar por más de 24 horas, se utiliza sin humidificador, ajustar adaptador nasal para evitar fugas de aires y pues colocar al paciente en posición Fowler. Siempre que nosotros realicemos administración de oxígeno al paciente, sea por bigotera, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, tenemos que colocar al paciente semi-Fowler o Fowler. El paciente nunca puede ir en posición de cúbito dorsal completo. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar asfixia, puede presentar dificultad respiratoria con mayor elevación. Entonces, siempre tenemos que ponerlo así para que pueda realizar la oxigenoterapia de la mejor manera, ¿sí? Una cosa, chicos, ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuál de los dispositivos se puede aplicar hasta qué cantidad de oxígeno, ¿sí? Porque el médico, ¿qué les dice? Administrar oxígeno al paciente a 5 litros por minuto. ¿Qué utilizaremos? La naricera. Si el médico dice administrar al paciente de 7 a 8 litros por minuto, 8 litros por minuto, utilizaremos ya mascarilla de oxígeno simple, ya no la naricera o la bigotera, porque obviamente no va a ingresar el aire adecuado al paciente y vamos a producir que el paciente obviamente no se logre recuperar, o si dice hasta 10 litros de oxígeno, mascarilla de reinhalación parcial, ¿sí? Ahora vamos a ver el sistema de alto flujo, ¿sí? Aquí utilizamos mascarilla de Venturi y tubo en T, ¿sí? La mascarilla de Venturi es un sistema en el cual pasa oxígeno a través de un conducto estrecho, tras el que existen unas aberturas laterales por las que el aire entra en cómo se entra el aire al ambiente en la cantidad necesaria para obtener la dilución deseada. Aquí que podemos ver la mascarilla, aquí en este orificio que va a ser el aire expirado, aquí vamos a ver un reservorio que va a ser el dispositivo de regulación de concentración de oxígeno. Aquí aquí obviamente ya necesitamos solo
la respiración, ¿cómo es? Aquí ya obviamente va a existir la cantidad de oxígeno necesaria para que el paciente pueda eh, realizar su respiración. Verán, una cosa chicos, en los de bajo flujo el paciente podía por sí solo poder respirar un poco, ¿sí? Pero en cambio con las de alto flujo, pues obviamente ya la respiración va a ser completamente asistida, ¿sí? Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre 24 a 50%, adecuando el flujo de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas? Proporcionar la FiO2 constante y fija, resecar las mucosas. Las desventajas: produce calor, irritación, incómodas para hablar y comer. ¿Sí? ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar nivel de agua de humidificador, colocar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler. ¿Sí? Siempre, como les dije, para la administración de oxígeno tenemos que colocar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler. ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar el nivel de agua de humidificador y colocar a pacientes en Fowler. El tubo en T, este también es de alto flujo, que proporciona un alto grado de humedad, se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía. ¿Cuál es la función principal de esta? Funciona como un sistema de recirculación parcial, por lo tanto debe mantenerse colocado, de lo contrario se disminuye y en forma significativa la FiO2, ¿sí? Aquí tenemos el de alto flujo que utilizábamos, que la mascarilla de Venturi y el tubo en T, o incluso en casos ya extremos, pues la intubación directa del paciente para que haga una respiración mecánica, ¿sí? Los procedimientos de administración de oxígeno es comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador, preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente, colocar al paciente en posición Fowler. La mascarilla se coloca sobre la boca y la nariz y naricera se introducen sobre los orificios nasales, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? El aseo de la cavidad nasal y bucal, si corresponde, cuidado de la piel, llenar solo el agua a unos 3/4 del agua destilada, como les decía. Ahora vamos a ver acerca de las nebulizaciones. Sí, chicos, ¿alguien ha escuchado qué es la nebulización o para qué sirve la nebulización? Para descongestionar las vías respiratorias. Exacto, para descongestionar las vías aéreas, ¿sí? ¿Cuál es la definición de la nebulización? Es un procedimiento terapéutico que realizamos que consiste en la administración de un fármaco mediante que la vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia a administrar se combina con el suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor o un aerosol. Como pueden ver, es una mascarilla que se utiliza o se pone al paciente, el cual va a ser colocado el medicamento en el reservorio más la solución salina o suero fisiológico. Nunca podemos hacer una nebulización solo con el medicamento, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Broncodilatar, humidificar las vías aéreas, facilitar la eliminación de secreciones, ¿sí? La eliminación de secreciones, ¿qué quiere decir? Que en los pulmoncitos del paciente o del niño se va a adherir la mucosa, ¿no es cierto? Y esto es difícil de por más que tosa o que haga esfuerzo, pues obviamente a que logre despegar o eliminar. Entonces es por esto que realizamos las nebulizaciones para lograr esto en el paciente, ¿sí? Tenemos las indicaciones que son administración de fármacos que están únicamente disponibles en forma líquida. Sí, para realizar las nebulizaciones solo las realizamos con fármacos en forma líquida. La necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar, niños y lactantes, pues es recomendado. Las nebulizaciones, la mayoría se realiza en niños y adultos mayores, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones? Monitorizar antes y durante la terapia. ¿Qué quiere decir monitorizar? Vigilar la saturación de oxígeno del paciente o del niño, ¿no es cierto? Cuando vayamos a realizar la nebulización, estar atento a los signos adversos, que puede ser taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores y convulsiones. Eh, el nebulizador funciona por principio Venturi. Cuando el aire entra al nebulizador, convierte los medicamentos en aerosol de gotitas microscópicas, ¿sí? La preparación y administración de la nebulización se realizará respetando los 5 correctos. ¿Cuáles son estos? Medicamento correcto, vía correcta, paciente correcto, hora correcta,
y dosis correcta, ¿sí? El set de nebulización podemos ver aquí que tenemos la mascarilla, el reservorio y la cánula, ¿sí? Aquí utilizamos para realizar la nebulización utilizamos el flujómetro y en la parte de aquí de abajo colocamos un pico, ¿sí? Que ya veremos después igualmente cuando vayamos al instituto, veremos cómo se realiza la nebulización, cómo se arma para realizar la nebulización, ¿sí? Hay casos en que obviamente el oxígeno viene, como les dije, ya incorporado en las habitaciones del paciente, o en casos ya pues necesitamos el tanque de oxígeno, el manómetro y pues colocar el flujómetro y aquí vendría el pico. Ya no vendría conectado aquí el humidificador, sino directamente el pico y del pico pues sale la cánula, se conecta en el pico y aquí ya se realiza la nebulización. Máximo se puede poner a 5 o 8 litros el oxígeno para realizar la nebulización. ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Se puede usar a cualquier edad, se puede usar dosis muy altas de medicamento y no va a pasar ni va a afectar al paciente, se puede mezclar más de un medicamento y todos se pueden administrar al mismo tiempo, no se necesita técnicas de respiración especial para usar un nebulizador y la forma que se transmite el medicamento es de respiración normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se puede mezclar más de un medicamento? A veces el médico dice, nebulizar al paciente con 0,5 de bentonil, que es un broncodilatador, más 1,5 de solución salina y más 0,5 de dexametasona, por decirles, ¿sí? Entonces, sí podemos nosotros mezclar los medicamentos para realizar la nebulización de acuerdo a lo que el paciente requiera y el médico nos dé la indicación, ¿sí? Los principalmente utilizados para enfermedades respiratorias son asma en forma grave o aguda, la bronquitis, la laringitis, cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones difíciles de expectorar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC que se produce en adultos mayores, ¿sí? El equipo o materiales a utilizar, la jeringuilla de 10 centímetros, el suero fisiológico o solución salina, el fármaco indicado y el respirador o nebulizador, el que vimos anteriormente. Este no es, chicos, es este, ¿sí? Ay, no. Este, chicos, ¿sí? Este es el nebulizador, ¿sí? Aquí tenemos igualmente los medicamentos que se administran con nebulizador, que son los antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos, ¿sí? ¿Cuál es la técnica? Primeramente, lavado de manos, como siempre les he dicho antes y después de realizar el procedimiento con el paciente. Igualmente ya haremos un taller de lavado de manos, ¿sí? Reunir material nebulizador, mascarillas, conexión de oxígeno y medicamentos, informar el procedimiento a realizar al paciente o a los padres, colocar al paciente en posición Fowler y colocar el medicamento prescrito. Conectar el alargado a la toma de oxígeno-aire, realizar procedimiento por 10 a 15 minutos, retirar el equipo, secar y guardar y lavarse las manos y registrar. Siempre que realicemos una nebulización, registrar en la hoja del paciente. ¿Sí? Tenemos diferentes también tipos de nebulizadores que vienen así ya listos, que solo conectamos la mascarilla y el nebulizador que nos sirve para realizar la técnica al paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Técnica sencilla, administración de dosis altas de fármacos, administración combinada de fármacos, adaptable a la toma de oxígeno y a sistemas de ventilación mecánica y favorecer la humidificación de las vías aéreas. ¿Sí? Como resumen, tenemos que se utiliza para la nebulización de oxígeno aire comprimido y solo suero fisiológico para diluir el medicamento, suero fisiológico, solución salina. Nunca podemos administrar al paciente solo el fármaco sin la ayuda del suero fisiológico, solución salina. El paciente tiene que estar en posición Fowler o semi-Fowler. Se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros, ¿sí? Para realizar la nebulización, como les dije, de 5 a 8 litros se utiliza para realizar la nebulización al paciente. Si nosotros ponemos a una dosis muy baja el oxígeno, pues obviamente no va a realizarse la nebulización de la mejor manera, ¿sí? El tiempo de nebulización mínimo recomendado es de 5 a 10 minutos o hasta que la neblina desaparezca. Ustedes pueden ver una como neblinita que sale por los orificios del nebulizador. Obviamente cuando ya desaparezca esto es porque la nebulización está realizada o también tomar el tiempo de 5 a 10 minutos, ¿sí? Eso, chicos, no sé si tienen dudas, inquietudes, por favor díganme de una vez.
Licen, una preguntita. ¿Sí? Disculpe, al momento de utilizar las nariceras, ¿debemos desechar o las nariceras se limpian después de cada paciente? A ver, obviamente las bigoteras o las mascarillas de oxígeno pueden ser reutilizables, pero solo para el paciente. Pero ¿qué hacemos para poder reutilizar? No es que nosotros cogemos, le guardamos y volvemos a poner, sino que tenemos que hacer un aseo de los implementos, tanto de naricera, bigotera o incluso el nebulizador también es reutilizable, ¿sí? Pero solo para el mismo paciente. Nosotros no podemos cambiar estos implementos para otro paciente. Ah, ya, doctora. Es decir, que tenemos que guardar o sea, cada implemento para cada paciente y no volverlo a Exacto, utilizar para otro. Ah, sí, ya, para, entonces debemos exacto. guardar. Ya, Ajá, ya. Eso hasta que el nada más. Muchas paciente se gracias. vaya con el alta, hasta que el paciente ya se vaya a su casa, ahí sí ya descartamos, ¿sí? Pero de caso contrario, durante toda la estancia del paciente utilizamos la misma bigotera, la misma mascarilla o el mismo nebulizador, ¿sí? Ya, y una vez que el paciente ya se retire con el alta a su casa, ¿debemos estos implementos desecharlos? ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. Tenemos que desechar, porque si nosotros no desechamos, pues obviamente eh, eso no es reutilizable para otro paciente, solo para el mismo paciente. Pero como les digo, siempre haciendo el aseo adecuado de este para volver a utilizar en el mismo paciente. ¿Sí? Si realizamos una nebulización en la mañana, tenemos que realizarla en la tarde, pues obviamente al terminar la nebulización lavamos el equipo y pues obviamente le secamos y guardamos para volver a utilizar con otro con el mismo paciente. Ah, Doctora, ya listo, Lisa, muchas las, gracias. las nebulizaciones serían de acuerdo a lo que diga el médico, ¿verdad? Póngase, le dice, tiene que hacerse 4 diarias o cada cierto tiempo, entonces nosotros aplicaríamos la nebulización, desinfectaríamos o lavaríamos y esperaríamos a la próxima teniendo en cuenta que sea del mismo paciente. Exacto. ¿Sí? Siempre viendo la indicación del médico, ¿sí? La indicación médica que recibimos, pues obviamente tenemos que cumplirla y como decían los compañeros, lavar y volver a utilizar, pero siempre solo en el mismo paciente. No puede ser utilizado para otro paciente porque obviamente va a haber intercambio de enfermedades o algún problema, digamos un paciente con neumonía que ingresa y utilizamos ese nebulizador para el paciente. Para el mismo paciente, obviamente sí lo utilizamos, pero para cambiar otro paciente que ingresa por una dificultad respiratoria, pues obviamente nos va a producir algún otro tipo, se va a contagiar el otro paciente. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Todo está claro?